A ver, pensadlo un momento. ¿Qué pasaría si la poesía no se quedara solo en los libros? Pues hoy vamos a contar la historia de una poeta cuyas palabras literalmente saltaron de la página para transformar su ciudad, escribiendo versos en el mismísimo paisaje urbano. Es una pasada. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad puede un poema cambiar una ciudad? Parece algo, no sé, muy abstracto, ¿verdad? Una simple colección de palabras, ¿cómo va a tener un impacto tan real, tan tangible? Bueno, pues a lo largo de este análisis vamos a ver que la historia de Elisa Rueda demuestra que la respuesta no es solo un sí, sino un sí rotundo. Y para entender su obra, lo primero es entender a la persona. Siempre es así, ¿no? Y en el caso de Elisa Rueda, todo, pero todo empieza con sus nombres, porque sus nombres nos cuentan una historia fascinante de una identidad dual. Fijaos, aquí se ve perfectamente esa dualidad. Por un lado, en casa, para su madre, ella es Marieli. Es un nombre que, como ella misma dice, guarda todas mis edades, su amor incondicional. O sea, es el nombre del cariño, de la familia. Pero luego, por otro lado, para el mundo de la literatura, es Elisa Rueda, su nombre público, su firma. Es una forma muy clara de separar lo íntimo de lo profesional, ¿no? El origen del destino. Vale, y ahora vamos a viajar un poco en el tiempo y en el espacio, porque su historia no empieza en el País Vasco, que es donde la conocemos, sino mucho más al sur. Y este viaje de su familia es la clave para entender la materia prima de su poesía. Esta cronología nos cuenta una historia que le sonará a mucha gente, la de la migración en la España de la posguerra. Su padre llega desde Jaén, imaginaos, con poco más que una maleta de cartón y la esperanza de un futuro mejor. Se casan, se establecen, y ella nace en una calle con un nombre que ya es pura poesía. Calle Oquerra, la calle torcida. Qué curioso, ¿verdad? Y a los 5 añitos la familia se muda a Vitoria, la ciudad que sin saberlo ella acabaría transformando. Y esta anécdota que cuenta ella misma es que es buenísima para entender la época. Su viaje de novios. Pasar una noche en Madrid y un policía casi les multa porque su padre le ponía el brazo por el hombro a su madre. Es increíble. Un simple gesto de cariño en público y ya tenías problemas. Es uno de esos pequeños detalles que te pintan un cuadro perfecto de cómo era la España de entonces. Entonces, ¿de dónde sale la inspiración para una futura poeta? ¿De dónde bebe esa creatividad? Pues en el caso de Elisa, y esto es muy interesante, sus primeras influencias no vinieron de una biblioteca familiar llena de clásicos, no, vinieron de las formas de entretenimiento más populares y cotidianas de su infancia. La primera fuente de inspiración, las fotonovelas. Imaginad la escena. Iba con su familia de visita a casa de amigos o parientes, y mientras los mayores hablaban de sus cosas, ella se escapaba a un rincón y se sumergía en estas revistas. Se las devoraba. Eran historias de amor, de drama, vamos, su primera ventana al mundo de la narrativa y las grandes emociones. Y la segunda fuente, las radionovelas. Además de las imágenes de las fotonovelas, había un sonido que marcaba sus tardes, el de la radio. Su madre era modista, así que mientras cosía, con ese run run de la máquina, las dos escuchaban las radionovelas, que eran, pues, los culebrones de la época. Esas historias la envolvían por completo, llenando su imaginación de tramas y de pasiones intensas. Y aquí es donde vemos la magia de su poesía. Cómo transforma un recuerdo de infancia, algo súper cotidiano, en pura literatura. Ella y sus amigas, en el cole, hacían muñecas con los pañuelos de tela de sus batas blancas. Y ese juego tan simple se convierte en este poema, en una metáfora preciosa sobre los sueños que guardaban, sobre cómo creaban su propio mundo, un mundo separado del de los chicos. Muy bien, pues ahora que ya conocemos sus orígenes, sus influencias, vamos a ver cómo todas estas experiencias de vida se van destilando casi gota a gota en sus libros, porque su poesía es, en esencia, un mapa de su propia vida. Lo más interesante aquí es la progresión, el camino que sigue. Primero, empieza con lo más cercano, con su propia historia en escalada libre. Después, en Escaleras hacia el sur, es como si bajara por una escalera simbólica para entender de dónde viene, para hablar con sus padres sobre la guerra, sobre sus raíces andaluzas, sobre lo dura que fue su vida. Y finalmente, en Tentación botánica, su mirada se abre, se vuelve hacia el exterior, hacia los bosques, hacia la naturaleza que la rodea, como una especie de refugio, de fuente de sanación. Pero, y esto es clave, quizás su mayor legado no está solo en sus libros, sino en la calle. Tal cual. Aquí es donde su visión de la poesía como una fuerza que une a la gente cobra vida de una forma absolutamente espectacular. Hablamos, por supuesto, de Poetas en Mayo. Ella fundó este festival internacional en Vitoria-Gasteiz con una idea muy, muy clara. La poesía no es para una élite, que va, es una herramienta para unir a la comunidad. Y lo que empezó como un evento pequeñito de una semana fue creciendo y creciendo, hasta convertirse de verdad en el alma cultural de la ciudad cada mes de mayo. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa que creció, estamos hablando de esto. Más de 100 actividades.
repartidas por toda la ciudad y la provincia. Todo en un solo mes. Es, vamos, una auténtica explosión de creatividad urbana. Y dentro del festival hay una iniciativa que es sencillamente genial. Se llama Páginos de Cristal. Y la idea es esta. En lugar de poner carteles, más de 100 poetas con rotuladores escriben sus poemas directamente en los escaparates de las tiendas, con su propia letra. El resultado es que la ciudad entera se transforma en un libro abierto, un libro efímero que la gente puede leer mientras pasea. Es una maravilla. Pero claro, el impacto va mucho más allá de que quede bonito. Lo más importante es cómo el festival une a la gente. Involucra a colectivos con capacidades diferentes, a personas migrantes, a un montón de grupos que normalmente se quedan fuera de los circuitos culturales. Lo que hace es democratizar el arte, convertirlo en algo vivo, en algo de lo que, de verdad, todo el mundo puede formar parte. Y todo esto, todo su trabajo, tanto en los libros como en la calle, nos lleva a una reflexión final, a su visión sobre el papel que debe jugar un poeta o una poeta en la sociedad de hoy en día. Que al final es la gran pregunta que está detrás de todo lo que hace, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de un poeta hoy? O, dicho de otro modo, ¿para qué sirve la poesía en un mundo como el nuestro? Y su respuesta es contundente. Para ella, no se trata de escribir cosas bonitas, de crear adornos. No, se trata de ser testigo, de mirar la realidad a la cara, la admiración, las injusticias, lo que sea, y darle voz. Para Elisa Rueda, escribir es un acto de implicación. Es, como se suele decir, mojarse. Y para redondear toda esta filosofía, ella misma usa a menudo una cita icónica del poeta Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Es perfecto. No es un eco del pasado, no es un adorno, es una herramienta activa, potente y necesaria para construir el mañana. Una idea que desde luego nos deja pensando y mucho sobre el increíble poder que pueden llegar a tener las palabras.